Hay una imagen que millones de personas guardan en la memoria. Un hombre con traje de charro, los ojos cerrados, la voz quebrándose en la nota más alta de una canción que habla de despedidas. Ese hombre conquistó estadios, vendió más de 65 millones de discos y se convirtió en la voz de un continente entero. Pero detrás del aplauso, detrás de la música, detrás de la leyenda, había un ser humano que cargaba heridas que casi nadie conoció. Y hay una historia, una sola historia, que explica todo lo que vino después. Para entender a Vicente Fernández, no basta con repasar sus premios ni con enumerar sus éxitos. Es necesario volver al principio, a un lugar donde no había escenarios ni reflectores, solo tierra seca, hambre y el sonido lejano de una guitarra que alguien tocaba al caer la tarde. O porque todo lo que este hombre llegó a ser, toda la grandeza y todo el dolor, empezó en un rancho perdido en Jalisco, en una familia que apenas tenía para comer. Su nombre completo era Vicente Fernández Gómez. Nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, un pueblito pegado a Guadalajara que en aquellos años no era más que calles de tierra y casas con techo de lámina. Su padre, Ramón Fernández, era un ranchero duro, de pocas palabras. Su madre, Paula Gómez, una mujer que hacía milagros con un puñado de frijoles y unas tortillas. Vicente fue el menor de varios hermanos y desde muy pequeño supo que la vida no le iba a regalar nada, pero había algo en ese niño que nadie podía explicar. Cuando escuchaba música, en la radio, en las fiestas del pueblo, en los corridos que cantaban los hombres al terminar la jornada, algo se encendía dentro de él. A los 8 años ya cantaba en fiestas locales. A los 12 su voz era tan potente que los vecinos salían de sus casas a escucharlo. Y a los 14, Vicente Fernández tomó una decisión que marcaría el rumbo de su existencia. Iba a ser cantante. No importaba cuánto costara, no importaba quién se interpusiera, él iba a cantar. Lo que siguió fueron años de un sufrimiento silencioso que pocos se imaginan cuando ven al ídolo en su plenitud. Vicente dejó el rancho y se fue a Guadalajara con nada más que la ropa que llevaba puesta y una convicción que le ardía en el pecho. Cantaba en camiones, en mercados, en restaurantes donde a veces le pagaban con un plato de comida. Hubo noches en las que durmió en la calle. Hubo días en los que pensó que todo había sido un error, que tal vez su padre tenía razón cuando le decía que dejara de soñar y aprendiera un oficio de verdad. En esos años oscuros trabajó de albañil, de mesero, de lavaplatos. Hacía cualquier cosa para sobrevivir y poder seguir cantando. Se presentaba en concursos de aficionados, en cantinas, en plazas donde nadie lo conocía. Y una y otra vez recibía la misma respuesta. No. No tenía contactos, no tenía dinero, no tenía un padrino en la industria, solo tenía esa voz enorme, desgarrada, que parecía salir del fondo de la tierra, y una terquedad que rozaba lo irracional. Pero fue justamente en esos años de hambre y rechazo donde ocurrió algo que lo cambiaría todo. No fue un contrato discográfico, no fue la llamada de un productor famoso, fue una mujer. Se llamaba María del Refugio Abarca Villaseñor. Todos la conocían como Cuquita. Tenía el pelo oscuro, una sonrisa amplia y una fortaleza que Vicente reconoció desde el primer momento, porque era igual a la suya. Se casaron en 1963. Cuando él todavía no era nadie en el mundo de la música. Y esa decisión, elegirla a ella, aferrarse a ella, se convertiría en el ancla más importante de toda su vida. Con Cuquita a su lado algo empezó a cambiar. No de golpe. La fama no llega así, sino poco a poco, como una lluvia que va empapando la tierra sin que uno se dé cuenta. Vicente seguía cantando en donde le dejaran, pero ahora tenía una razón más poderosa para no rendirse. Tenía una familia. Pronto nacería su primer hijo, y después vendrían 3 más.
y cada vez que miraba a Cuquita sosteniendo a uno de sus hijos en brazos, la determinación se volvía más feroz. El salto vino en 1966, cuando grabó su primer disco con CBS México. No fue un éxito inmediato, pero abrió una puerta que ya nadie pudo cerrar. En los años siguientes, su voz empezó a sonar en la radio con cada vez más frecuencia. Volver, volver, se convirtió en un himno que la gente cantaba en las cantinas, en los cumpleaños, en los velorios. El Rey era más que una canción. Era una declaración de principios, un grito de orgullo que millones de personas sentían como propio. Y entonces llegaron los escenarios grandes, los palenques, las plazas de toros, las giras por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Vicente Fernández dejó de ser un cantante y se convirtió en algo mucho más grande. Se convirtió en un símbolo. Era la voz de los que se habían levantado de la nada. La voz de los que amaban con todo y sufrían con todo. La voz de una cultura entera que se reconocía en cada nota que salía de su garganta. Por fuera todo parecía perfecto. Tenía fama, dinero, reconocimiento. Tenía a Cuquita, tenía a sus hijos. Tenía el rancho Los Tres Potrillos, una propiedad enorme en Guadalajara que se convirtió en su refugio y en la sede de su imperio. Cuando lo veías en el escenario, con ese traje de charro impecable y esa sonrisa ancha, era imposible pensar que algo pudiera estar mal. Era el hombre más completo de México. Era el charro de Huentitán. Era invencible, pero algo empezó a cambiar. Lo que nadie veía, lo que las cámaras nunca captaban, era lo que pasaba cuando Vicente bajaba del escenario. Las giras lo mantenían fuera de casa durante semanas, a veces meses enteros. Sus hijos crecían y él se perdía momentos que nunca podría recuperar. Cuquita lo esperaba en el rancho, sola con la responsabilidad de mantener unida una familia que la fama intentaba fragmentar. Y Vicente, aunque nunca lo admitió públicamente, lo sabía. Sabía que el precio que estaba pagando era mucho más alto de lo que aparentaba. Luego vinieron los rumores. Es imposible hablar de Vicente Fernández sin mencionar las sombras que rodearon su vida personal. Se hablaba de infidelidades, de relaciones fuera del matrimonio, de hijos no reconocidos. Los tabloides lo perseguían. Los periodistas le hacían preguntas que él esquivaba con esa mezcla de dureza y carisma que lo caracterizaba. Pero las preguntas no desaparecían, y las heridas que esos rumores dejaban, en él, en Cuquita, en sus hijos, tampoco. Hubo un episodio en particular que sacudió a toda la familia. Se supo que Vicente tenía un hijo fuera de su matrimonio. Su nombre era Rodrigo. La revelación cayó como una bomba, no porque fuera inesperada en el mundo del espectáculo, sino porque golpeaba directamente la imagen de solidez familiar que Vicente había construido durante décadas. Y la pregunta que todos se hacían era una sola: ¿qué iba a hacer doña Cuquita? Cuquita hizo lo que pocos esperaban. No se fue, no hizo declaraciones públicas, no armó un escándalo. Simplemente se quedó. Se quedó en el rancho, se quedó con su familia, se quedó con el hombre que la había herido pero que también era el padre de sus hijos, su compañero de toda la vida, la persona con la que había pasado hambre, con la que había construido todo desde cero. Y esa decisión, silenciosa, firme y profundamente compleja, dijo más sobre ella y sobre la naturaleza de ese matrimonio que cualquier declaración o entrevista. Pero el daño ya estaba hecho. La relación entre Vicente y algunos de sus hijos se volvió tensa. Alejandro Fernández, que ya estaba construyendo su propia carrera como cantante, cargaba con el peso de ser el hijo de una leyenda y al mismo tiempo con la rabia de los secretos familiares. Y Vicente, que siempre había proyectado una imagen de patriarca inquebrantable, empezó a mostrar grietas. No en público, nunca en público, pero sí en la intimidad, en las conversaciones a media voz,
en los silencios que se extendían durante las cenas familiares. Y entonces llegó el momento que lo puso de rodillas. En el año 2012, Vicente Fernández tomó una de las decisiones más difíciles de su vida, pues anunció su retiro de los escenarios. El concierto de despedida fue en el Estadio Azteca, ante más de 100,000 personas que lloraban, gritaban y cantaban cada una de sus canciones como si fuera la última vez. Y en cierto modo, lo era. Cuando Vicente cerró los ojos y cantó las últimas notas, algo se rompió dentro de él. No solo se estaba despidiendo de su público, se estaba despidiendo de la única vida que conocía. Porque sin el escenario, ¿quién era Vicente Fernández? Toda su identidad, toda su razón de ser había estado atada a la música durante más de 5 décadas, y ahora que el silencio lo alcanzaba, tenía que enfrentarse a algo mucho más aterrador que cualquier público. Tenía que enfrentarse a sí mismo, a los errores que había cometido, a las ausencias que no podía reparar, a los años que no podía devolver. Y los años que siguieron al retiro no fueron fáciles. Vicente volvió al rancho Los Tres Potrillos, pero el rancho ya no era el mismo, o quizá el que ya no era el mismo era él. Intentó ocupar su tiempo con la crianza de caballos, con la supervisión de su hacienda, con reuniones familiares que a veces se sentían forzadas. Pero la verdad era que el hombre que había llenado estadios ahora sentía un vacío que nada parecía llenar. Y fue en medio de ese vacío donde ocurrió algo inesperado. Vicente y Cuquita, después de décadas de tormentas, de heridas, de silencios dolorosos, encontraron algo que se parecía a la paz. No fue una reconciliación dramática como las de las telenovelas, fue algo mucho más real. Fue la aceptación de que ambos eran imperfectos, de que ambos habían cometido errores, de que el amor no siempre es bonito ni limpio, pero que a veces es lo único que queda cuando todo lo demás se desvanece. Quienes visitaban el rancho en aquellos años contaban que era común ver a Vicente y a Cuquita sentados juntos en el porche, en silencio, mirando el atardecer. Ya no necesitaban palabras. Después de más de 50 años juntos, después de haber sobrevivido a la pobreza, a la fama, a las traiciones, a los escándalos, a los años de separación emocional, habían llegado a un lugar donde la presencia del otro era suficiente. Pero la vida le tenía reservada una prueba más. En agosto de 2021, Vicente Fernández sufrió una caída en su rancho que le provocó una lesión grave en la columna cervical. Lo hospitalizaron de urgencia. Los médicos dijeron que la situación era crítica. Y durante 4 meses, el mundo entero contuvo el aliento. Y Cuquita no se movió de su lado. Estuvo ahí, día tras día, noche tras noche, en esa habitación de hospital que se convirtió en su nuevo hogar. Y los hijos, los nietos, toda la familia Fernández, se reunió alrededor de la cama de un hombre que durante décadas había sido su pilar, su guía, su referencia. Las diferencias quedaron atrás, los rencores se disolvieron. Lo único que importaba era que Vicente estaba ahí, luchando, respirando, aferrado a la vida con la misma terquedad con la que se había aferrado a la música 60 años atrás. El 12 de diciembre de 2021, el Día de la Virgen de Guadalupe, como si el destino hubiera elegido la fecha a propósito, Vicente Fernández cerró los ojos por última vez. Tenía 81 años, y con su partida, se fue algo más que un cantante. Se fue una época entera. La noticia recorrió el mundo en cuestión de minutos. En México, la gente salió a las calles a cantar sus canciones. En Los Ángeles, en Buenos Aires, en Madrid, miles de personas lloraron a un hombre al que sentían como propio. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de recuerdos, de fragmentos de canciones que ya nadie podría escuchar con la misma voz. Y Cuquita, firme como siempre, recibió las condolencias con la misma dignidad silenciosa que la había definido toda su vida.
Hay algo profundamente humano en la historia de Vicente Fernández que va mucho más allá de la música. Es la historia de un hombre que se inventó a sí mismo, que salió de la nada y se convirtió en leyenda, pero que en el camino descubrió que la fama no cura las heridas, sí que el dinero no compra el tiempo perdido y que el aplauso de 100,000 personas no puede reemplazar el abrazo de un hijo al que no viste crecer. Vicente cometió errores, algunos graves, algunos imperdonables a los ojos de muchos, pero también amó con una intensidad que pocos pueden entender. Amó a la música como si fuera oxígeno, amó a su familia como un hombre imperfecto pero sincero, y amó a Cuquita de una manera que solo se entiende cuando se mira la foto completa. No el retrato de revista, sino la imagen real, con sus sombras, sus grietas y esa luz tenue que sobrevive cuando todo lo demás se apaga. Lo que queda de Vicente Fernández no son solo canciones, son noches de cantina donde un desconocido cierra los ojos y canta "Volver, volver", como si la vida le fuera en ello. Ni son abuelos que les ponen sus discos a sus nietos y les dicen "este era el mejor". Son mujeres que recuerdan haberse enamorado con su voz y hombres que recuerdan haber llorado con sus canciones sin que les diera vergüenza. Es un legado que trasciende la música porque es un legado emocional, un legado de humanidad con todas sus contradicciones. Y si hay algo que aprender de su historia, quizás sea esto, que no hace falta ser perfecto para dejar una huella, que la grandeza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez, con la voz rota y el corazón dolido, y seguir cantando, porque eso fue lo que hizo Vicente Fernández durante 81 años. Cantar, cantar hasta que ya no pudo más, y dejarnos a todos con la certeza de que, mientras exista alguien que recuerde su voz, él nunca se habrá ido del todo. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a dejar un comentario compartiendo tu recuerdo favorito de Vicente Fernández. Tal vez una canción, tal vez un momento, tal vez algo que él significó para tu familia. Y si quieres seguir conociendo las historias más profundas detrás de los grandes ídolos de la música, suscríbete al canal y activa la campana. Nos vemos en el próximo video.